¿Alguna vez te ha pasado que has creído algo que piensas que es verdad y te das cuenta que es mentira? Pues sabes, hoy quiero hablar en este episodio de cuántas veces hemos tenido mentiras que hemos creído como si fueran verdad y eso nos desvía del propósito de Dios. Pero hoy, en este episodio, vamos a hablar cuál es la verdad de Dios, cómo reemplazar esas mentiras con la verdad de Dios. Así que prepárate porque este podcast acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablar sobre este tema muy importante y es que en la vida muchas veces hemos creído cosas como si fueran verdaderas y realmente son mentiras. Así que vamos a explorar cómo estas mentiras que hemos creído muchas veces como si fueran verdad nos han alejado del propósito de Dios y veremos cómo estas creencias erróneas pueden afectar nuestro caminar diario, pero lo más importante de todo es cómo las vamos a reemplazar con la verdad de Dios, con lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que todos en algún momento hemos creído en algo que no es verdad, especialmente cuando se trata de nuestra identidad, de nuestro valor y nuestro propósito. Estas mentiras, aunque sean pequeñas, pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Así que hoy vamos a identificar algunas de esas mentiras más comunes que nos hemos creído como si fueran verdad y nos están desviando del propósito de Dios. Así que no solamente vamos a descubrirlas, sino vamos a reemplazarlas. Y eso es muy importante. ¿Cómo vamos a reemplazar esas mentiras por la verdad de Dios? Así que quiero compartir contigo 4. Sé que hay muchísimas más, pero en este episodio solamente vamos a trabajar 4 mentiras comunes que hemos estado creyendo. ¿Y sabes qué? La número 1 es que muchas veces nos creemos que no somos suficientes para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, para el propósito que Dios tiene para nosotros. Y pensamos que no somos buenos o que Dios no se puede fijar en nosotros o que somos demasiado pecadores como para que Dios pueda habernos escogido para un propósito. ¿Y sabes qué? Que esta creencia limita nuestra acción a ir tras el propósito de Dios, a lo que Dios nos dice, a creer ese propósito. Y eso nos llena de inseguridad, porque en esto de que no somos suficientes, es, es una media verdad que se convierte en mentira completa. ¿Por qué digo media verdad? Porque la realidad es que nosotros como seres humanos no podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. O sea que realmente nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Así que en realidad como seres humanos, como único vamos a ser suficientes por medio de Cristo. Pero cuando esa se mete a nuestra mente de pensar que no somos suficientes para Dios, o sea, en el sentido de pensar que Dios no puede tener propósitos conmigo, de que yo me limito a accionar tras el propósito de Dios porque pienso que quién soy yo para que Dios me use. Y eso es una mentira porque Dios te creó con un propósito para cosas maravillosas que tenemos que accionar a ellas. Así que Dios no ve tu capacidad o tu inteligencia para haberte dado un propósito. Dios te creó con un propósito y basado en ese propósito, Dios te da la capacidad para que lleves a cabo aquello que el Dios tiene para ti. Así que cuando a veces el enemigo te hace pensar que realmente tú no vales o que realmente no eres suficientemente
alguien importante para Dios y piensas que Dios no puede tener un propósito contigo. Pues déjame decirte que sí, que sí lo tienes. Que tienes un propósito en Dios y que tienes un valor incalculable. Otra de las mentiras que hemos creído como verdad es que Dios se ha olvidado de mí. Sabes que muchas veces puede haber pasado por nuestra mente, por nuestro corazón, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y muchas veces lo vemos cuando no vemos los resultados inmediatos o estamos en medio de dificultades tan fuertes y pruebas tan difíciles en nuestra vida que creemos que Dios no se preocupa por nosotros o que no tiene un plan para nuestra vida. Y yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos, que en algún momento dado de la vida nos hemos sentido que Dios se olvidó de nosotros y podemos decir, es que Dios está tan ocupado como para pensar en mí. A veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, de los detalles o de las cosas que, o sea, siempre recurrimos a Dios cuando son cosas que parecen imposibles, cuando son cosas sobrenaturales o cosas que uno dice, esto solamente Dios lo puede hacer. Pero hay veces que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros como en detalles pequeños, como en situaciones que uno dice, pero ¿tú crees que Dios va a estar al pendiente de esto si él tiene tantas cosas que hacer? Pues tengo que decirte que eso es una mentira. El pensar que Dios está demasiado ocupado en cosas importantes para fijarse en detalles de tu vida. Pues eso es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque para Dios todos tenemos el mismo valor y Dios no se olvida de nosotros. ¿Y sabes qué? Dios no es como el ser humano que está demasiado ocupado y no puede estar al pendiente de otras cosas. Dios es soberano, omnipotente, omnisciente. Y esto habla de sus atributos. Habla de que Él es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Él está en todo lugar. Y Él tiene la capacidad de estar al pendiente de todo. O sea, para Él no hay nada que sea demasiado grande que Él no pueda hacer. Él está al pendiente de todo el mundo. Y tú puedes decir, Ibelí, ¿cómo es posible? Porque así es su atributo. Él es soberano, Él es poderoso y Él nunca se olvida de sus hijos. Dice la palabra del Señor, no recuerdo mucho la cita bíblica, pero habla de que pueda que Dios no se olvida de ti como la madre cuida de sus hijos, pero aun si la madre se olvidara de sus hijos, Dios nunca se olvida de sus hijos, Dios siempre cuida de ti. Y otra de las mentiras que a veces hemos creído es que mi pasado define mi futuro. O sea, es que Ibelín, tú no sabes cuál ha sido mi pasado tan oscuro, tantos pecados. Y esto es una mentira poderosa. Es pensar que los errores de tu pasado van a dictar lo que eres hoy o lo que puedes llegar a ser. Y nos sentimos atados a nuestros fracasos creyendo que no podemos avanzar. Y sabes qué, hay veces que esas cosas son las que nos limitan. Y claro, si seguimos viviendo en nuestro pasado y seguimos cometiendo los mismos pecados del pasado, pues nuestro futuro no va a ser lo ideal. Pero cuando ya hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y hemos decidido seguirle, ese pasado queda borrado. Sí, queda borrado. Y es probable que tú como ser humano y como yo, nosotros tenemos una memoria y recordamos. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, Él olvida nuestros pecados pasados y los vuelve blancos. Y dice que Él olvida. Así que tu pasado no te define. Lo que te define es lo que Dios dice de ti hoy. El propósito que Dios tiene para ti. Tienes que ir tras ese propósito. Así que tu pasado no va a definir tu futuro si has decidido poner tu futuro en las manos de Dios. Y otra de las mentiras es que dice que tengo que hacerlo todo solo. A veces pensamos que esto es yo soy capaz, yo puedo yo sola, esto es con mis propias fuerzas y pensar que debemos cargar con todo el peso y la responsabilidad por nuestra cuenta. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Eso nos agota y nos aparta de la dependencia de Dios. Y si hay algo que necesitamos es tener dependencia de Dios. No creernos que lo podemos hacer por nosotros mismos. Esa frase que se escucha mucho, cree en ti y cree que todo lo vas a poder, basándolo desde la perspectiva de que
en ti tú lo puedes hacer, todo lo puedes hacer tú solo. Y ¿sabes qué? No olvidemos de que Él está con nosotros en cada paso del camino. No lo saquemos de la ecuación. El enemigo quiere que saquemos a Dios de la ecuación. Así que Dios quiere que tú lo tengas presente. Así que Dios tiene un propósito contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Tu pasado no te define y no lo tienes que hacer solo. Porque sabes que hay veces que nos limitamos a seguir a Dios pensando que, ay, es que si sigo a Dios tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, es que tengo que hacer tantas cosas para ser espiritual, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia. Y cuando tú piensas que lo tienes que hacer todo tú solo, se vuelve una carga y no lo quieres hacer. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios tan bueno y tan maravilloso que Él no nos deja con la carga solos. Así que, ¿cómo cambiamos estas mentiras por la verdad de Dios? Pues mira, cuando pensamos que no somos suficientes, la palabra de Dios dice que en Cristo yo soy suficiente. Así que no se trata de mí, se trata de Cristo en mí. Así que la Biblia nos dice en Filipenses 4:13, un texto que es muy conocido. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nuestras debilidades, Él es fuerte. No es acerca de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Así que esto es muy importante, porque cuando tú sientas que no eres suficiente, que no tienes la capacidad de poder cumplir el propósito de Dios, recuerda que es en Cristo lo podemos. ¿Por qué? Porque la fortaleza es de Dios. Él es el que hace que nosotros podamos tener la capacidad de lograr el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Y cómo cambiamos el Dios se ha olvidado de mí por la verdad? La verdad es que Dios prometió estar contigo. Dios siempre está contigo. Dios promete en Hebreos 13:5 que nunca nos dejará ni nos desamparará. Aunque veamos los resultados, no veamos los resultados inmediatamente, Dios está obrando a nuestro favor. Y el enemigo quiere que tú pienses que Dios se olvidó de ti. Es probable que hayas estado pasando por situaciones bien duras y difíciles. Es probable que la gente te haya dado la espalda. Es más, es hasta probable que dentro de la misma iglesia te hayas sentido olvidado o que no te hayan tomado en consideración o que piensen que Dios te ha dejado. Pero hoy quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Es probable que tengas una petición en tu corazón y que esa petición no se ha cumplido y tú piensas, Dios se olvidó de mí. Pero quiero recordarte la promesa que dice la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Y sabes por qué es importante cambiar las mentiras por la verdad? Porque quien miente es el enemigo, porque él es el padre de toda mentira. Pero ¿sabes qué? Que Dios es la verdad. Dice la palabra del Señor que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es verdad. Y si Dios, que es la verdad, te ha creado con un propósito, Él quiere que tu vida sea una vida de verdad, que sea cambiada esas mentiras que el enemigo ha querido sembrar en lo más profundo de tu corazón, cambiarla por su verdad. Y una de ellas es que el enemigo quiere hacerte pensar que estás solo, que Dios se ha olvidado de ti, que Dios no tiene algo contigo. Pero quiero recordarte que Dios prometió en su palabra, y en esto hay demasiados textos bíblicos que habla de que Dios está contigo, que Dios está contigo aún en medio de la prueba, en medio del dolor, que en medio de la circunstancia, aún cuando la soledad abrace tu vida físicamente, Dios se hace presente. Y hay veces que el ser humano se hace esta pregunta, pero ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto en mi vida? ¿Dónde estaba Dios cuando por todas las cosas malas que pasan en el mundo? Dios siempre ha estado en el mismo lugar y Dios siempre ha estado. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor en Juan 16:33, si no me equivoco la cita, que dice, estas cosas os he hablado para que tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. O sea, Dios siempre ha sido claro y ha hablado con la verdad y te ha dicho, ¿sabes qué? Puedes tener paz porque
En este mundo van a venir aflicciones, situaciones duras, pero ¿sabes qué? Confía, porque yo vencí al mundo y yo estoy contigo. Así que recordemos siempre esa verdad de que Dios no se ha olvidado de ti. ¿Y cómo vamos a cambiar la mentira de que mi pasado define mi futuro? Pues la vamos a cambiar con la verdad de Dios que dice, yo soy una nueva creación en Cristo. ¿Sabes? Si hay algo que el enemigo siempre quiere recordar y latigar al creyente, aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador, es recordarle su pasado y sus pecados. Y quiere recordar y decirle, y eso que eres cristiano, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Y sabes que el ser humano, de por sí, humanamente hablando, cuando nos ocurre algo que alguien nos hizo, perdonar, como que este refrán, yo perdono pero no olvido. Y esta connotación que muchas veces se dice de que yo perdono pero no olvido, no se trata de que se me va a olvidar en mi mente. Yo voy a recordar el hecho, pero cuando hablamos de, ay, yo perdono y no olvido, es decir, ¿sabes qué? Yo te digo que te perdono, pero realmente guardo resentimiento por lo que me hiciste y a la que tú vuelvas a hacer algo o a la que me recuerdes, siempre te voy a recordar lo mal que me hiciste. Pero ¿sabes cuál es la diferencia aquí? Que Dios no obra así. Dios es un Dios de verdad y Él dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él nos perdona y olvida nuestro pecado. Y Dios, dice Cristo en su palabra, la palabra del Señor, que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para quitar el pecado de la humanidad y para darnos una nueva identidad. Así que hay una nueva creación y somos seres nuevos. Y esto nos habla de la doctrina de la palabra del Señor, del nuevo nacimiento. Todo aquel que está en Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí cuando habla de que somos nuevos en Cristo y las cosas viejas pasaron, no simplemente se trata de que, ay, ya yo no actúo como antes. Esto se trata de algo más profundo. Se trata de que Dios ha borrado las cosas viejas y te ha dado una nueva identidad. Que no se trata de tu propia capacidad, sino de lo que Él hizo nuevo. Te dio una nueva identidad. Y esto es para aquellos que han aceptado a Jesús. Y si tú todavía no has aceptado, este es el momento preciso para que puedas abrazar esta promesa tan hermosa de que en Cristo somos nuevas criaturas. Porque sabes que Dios no nos ve a través del lente de nuestro pasado, sino a través de la obra de Cristo en nosotros. Qué cosa tan maravillosa que tu pasado ya no te define, que ya ahora te define Dios y que lo que Él hizo es suficiente para darte una nueva vida. Y cuando estamos en Él, tenemos un futuro maravilloso. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11, que los planes que Él tiene para con nosotros son planes de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el futuro que esperamos. Y esto nos habla de que hay un futuro y que sus planes son de bien. ¿Y sabes qué? Que a veces pensamos de que, wow, de verdad que yo fui tan malo. Es que Dios me va a castigar por todo lo malo que hice en un pasado. Pero cuando tú te arrepientes de tus pecados, dice la Biblia que aquel que se arrepiente de sus pecados y se aleja de ellos, Dios tiene misericordia, le da nueva vida. Y ya tu pasado no te define. Tu futuro no lo define lo que hiciste. Tu futuro lo define Dios. Y por último, otra de las mentiras, como las cambiamos por la verdad, es que cuando pensamos que tenemos que hacerlo todos solos. Pero ¿sabes qué? Es que muchas veces nos pasa que contamos con personas y las personas nos fallan, nos dejan solos, o te has esforzado o te has guardado tanto y has hecho todo tu esfuerzo tú solo o sola. Y dices, pero es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Todo lo tengo que hacer yo.
Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? La verdad de Dios es que Dios es tu ayuda y tu guía, no tienes que hacerlo solo. Mateo 11, 28 al 30 dice Jesús, habla de que Jesús nos invita a descansar en Él, tomar su yugo que es ligero, no estamos solos en esta jornada. No tienes que cargar tu prueba solo. Él está ahí para ayudarte y guiarte. Así que Él quiere que tú aprendas a depositar tus cargas en Él. Dice la palabra del Señor, vengan a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Qué hermoso. En Dios hay descanso. En medio de las pruebas y de las cargas, en Él hay descanso. Así que quiero compartir contigo algunos consejos prácticos para que puedas vivir en esta verdad de Dios. Cómo poder cambiar las mentiras a la verdad de Dios. Y esto es solamente algunos, porque son muchas las cosas, pero esto te ayuda a pensar qué cosas yo he tenido en mi mente que pienso que son verdad, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo tú puedes saber si hay algo que es verdad o mentira? Por medio de la palabra de Dios. Así que el primer consejo práctico que quiero compartir contigo es que renueves tu mente. ¿Y cómo tú renuevas tu mente? Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando estamos en conexión con la palabra de Dios. Así que renueva tu mente diariamente. Esto es algo constante, esto es algo diario. Renueva tu mente diariamente con la palabra de Dios. En Romanos 12:2 nos llama a transformar nuestra mente por medio de la renovación de la palabra. Así que es importante que dediques tiempo cada día para leer y meditar en lo que Dios dice de ti y tu propósito. La palabra de Dios te dará luz, renovará tu mente, cambiará esas mentiras por la verdad. Pero esto es importante, si queremos quitar las mentiras por la verdad y poner la verdad de Dios, tenemos que tener una mente nueva, pero esto solamente se puede dar cuando estamos en conexión con la palabra de Dios diariamente. Y el Espíritu Santo dirigirá tu vida, te mostrará la palabra, te dará revelación cuando estamos en conexión. ¿Y sabes qué? A veces decimos, no, pero es que ¿cómo yo voy a leer la Biblia si yo no estoy yendo a la iglesia o yo no conozco o cuando leo la Biblia no la entiendo? Hay muchos recursos que podemos usar, ¿verdad? Para leer la palabra y entender. Puedes buscar aplicaciones, puedes buscar devocionales, libros, cosas que te ayuden, pero ¿sabes qué es lo más importante, que es lo más esencial? Es que cuando leas la palabra del Señor, invites al Espíritu Santo que te dé dirección, que te dé revelación y créeme que Él lo hace. Porque si hay alguien que puede interpretar la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él toma de lo de Dios y se lo revela al hombre. Y esto es por medio de la palabra de Dios. Así que si tú quieres transformar tu mente, que tu mente esté llena de la verdad, es importante que te llenes de la palabra de Dios. Créeme, te lo digo por experiencia propia. Para mí ha sido lo mejor que he hecho. El tener tiempos intencionales con la Biblia. Y hay veces que uno dice, ay, es que yo no sé por dónde empezar. Pues hay recursos, puedes buscar devocionales, diferentes recursos que existen, es verdad que puedes ir a una librería y buscar y también conectar con personas que tienen más conocimiento de la palabra, que te puedan explicar, ir a estudios bíblicos, eso es muy importante, ir a las escuelas bíblicas es sumamente importante porque ahí es donde tú aprendes, donde tú puedes hacer preguntas, donde profundizas en la palabra. Y si tienes la oportunidad de estudiar en colegio bíblico, también eso es muy importante porque te ayuda a poder ampliar tu conocimiento de la palabra de Dios y poder entender cómo estudiar la palabra de Dios. Pero también como persona, cuán importante es que tú tomes tu tiempo con la lectura, con la Biblia. Y una de las cosas que yo hago, que lo he compartido en episodios anteriores, es que yo ahora me gusta hacer Bible Journal. Y yo tengo mi Biblia, que es la Biblia que utilizo para las prédicas, para reflexiones y todo, que es una Biblia de estudio. Pero para mis devocionales, para mi tiempo con Dios de conexión, para renovar mi mente constantemente, yo he separado un tiempo y un lugar
y compré una Biblia creativa, que es una Biblia con una versión, la nueva traducción viviente, que es un lenguaje como más actualizado, que te ayuda a entenderlo un poquito más. Y entonces es una Biblia creativa donde yo puedo escribir, hacer notas, donde yo puedo colorear, donde puedo hacer estas notas. ¿Y qué pasa? Que cuando estoy leyendo puedo, puedo entender la palabra de Dios aún más. Y cuando soy intencional, porque entonces saco un tiempo donde voy, me siento en un lugar tranquilo donde nadie me moleste. Yo tengo un espacio en mi casa que es en la parte del patio, donde hay un árbol de aguacate que está, que está creciendo y desarrollándose. Ahí yo debajo pongo una sillita y hay veces que me siento hasta en la misma grama. Me siento y tengo mi Biblia, mis libretitas, tengo mis lápices de colores, bolígrafos, marcadores de colores y ahí yo comienzo. Y lo que hago primero es invitar al Espíritu Santo, que sea Él dándome revelación de su palabra y comienzo a leer la palabra con un corazón abierto, pidiéndole al Señor que me hable y meditando. Esto es muy importante, no es solamente leer un texto por leerlo. Esto es también sacar este momento intencional, leer ese texto, meditar en ese texto, escudriñarlo. Podemos utilizar este diccionario bíblico, recursos que te hagan entender el contexto histórico, la hermenéutica, que es, ¿verdad? Profundizar en la interpretación de ese texto. Pero es importante tener conexión, porque tú sabes que aunque en el momento tú digas, pero es que yo leí eso y a mí no me hizo nada, o eso es un texto que en el momento no, pero sabes que con este continuo, diariamente, créeme que tu cerebro va a estar pasando por un proceso de transformación y de renovación. Entonces, cuando comienzas a ver lo que dice la palabra del Señor, ahí vas a ser confrontado con los pensamientos y las cosas que tú tenías en tu mente que tú pensabas que eran verdad, pero la palabra te confronta y te dice, esto es lo que dice Dios. Entonces comienzas a cambiar tu pensamiento cuando estás en contacto con la palabra del Señor. Así que sé intencional, velo de una manera maravillosa, porque es lo que es. Y para mí tengo que decir que me encanta sacar esos tiempos con el Señor, son maravillosos. Otra de las cosas es importante que oremos. Orar para que Dios nos dé discernimiento y nos dé sabiduría. Pídele a Dios que te revele esas áreas de tu vida donde has creído mentiras. Y sabes qué? Que esto es algo que me ha pasado. Yo le he pedido al Señor cada día que me vaya transformando y que hay cosas que están en nuestra subconsciente, que fueron plantadas desde nuestra niñez y que hemos creído como verdades, pero verdaderamente son mentiras. Y hay cosas que están tan arraigadas en nuestro subconsciente que no nos damos ni cuenta. Pero ¿sabes qué? Que Dios conoce hasta lo más recóndito de nuestro corazón y de nuestra mente. Y es el único que puede hacer revelar esas áreas de nuestra vida y que Él nos muestre su verdad para reemplazarlo. Así que no solamente vamos a ir a la palabra y renovarlo, vamos a orar y pedirle al Señor que nos revele cuáles son las mentiras que hemos creído y que Él nos muestre la verdad con la cual vamos a reemplazarla. Otro de los consejos prácticos es que te rodees de una comunidad de fe. Esto es muy importante y esto es otra cosa que son mentiras que el enemigo ha sembrado en el ser humano en este tiempo, me he dado cuenta. ¿Y sabes qué? Ahí tú no necesitas ir a la iglesia para ser salvo. Tú lo puedes hacer desde tu casa. Tú puedes conectarte y ver servicios desde tu casa. Perfecto. Eso se escucha lindo porque habla de que pues no queremos relacionarnos o porque a lo mejor tuviste una mala experiencia en alguna iglesia que fuiste lacerado, lastimado, herido. Y esto pasa, porque ¿sabes por qué pasa? Porque somos seres humanos y la iglesia está compuesta de seres humanos. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero ¿sabes qué? Que muchos dicen ser y no son. Y no por eso debemos penalizar a Dios, porque digamos, ay, es que en la iglesia hay hipócritas. Pues sabes que en todo lugar hay hipócritas. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos en algún momento dado son hipócritas. Pero eso hace Dios hipócrita. No, Dios no lo es. Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios es transparente y Él es auténtico.
Entonces, por qué penalizar a Dios y penalizarte a ti mismo por las mentiras que te han hecho creer de que ¿para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que rodearme con una comunidad de fe si yo lo puedo hacer en mi casa? Porque ¿sabes qué? Que Dios nos creó a cada uno de nosotros seres relacionales, donde necesitamos el uno del otro. Y sabes que el enemigo ha metido la mentira de que yo no necesito de nadie para seguir, que yo no necesito de un pastor, que yo no necesito de líderes, que yo no necesito de hermanos. Pues sabes que sí lo necesitamos porque Dios así lo estableció en ser humano. O sea, en todas las áreas nosotros lo vemos. Nosotros como seres humanos tenemos ese sentido de pertenencia dentro de nosotros, que queremos pertenecer a alguien, a un lugar. Cuando digo pertenecer a alguien es pertenecer a un lugar. Un ejemplo, en mi casa, pues cuando uno dice, ay, estoy en mi casa, eso es sentido de pertenencia, porque tú lo haces tuyo. ¿Me entiendes? Es un ejemplo, mi iglesia, mi trabajo. O sea, somos seres relacionales. Y es importante que tengamos una comunidad de fe, porque cuando encuentras personas que te recuerdan la verdad de Dios y te animan a caminar, son las que te ayudan. Por eso es importante que entonces tú busques un lugar donde el Señor te dirija y estés en ese lugar. No van a ser perfectos, ni tan siquiera los líderes. ¿Sabes por qué? Porque son seres humanos y todos los seres humanos fallamos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacerte pensar, de que es una pérdida de tiempo ir a la iglesia. Y eso es mentira. Es necesario, es vital rodearnos de una comunidad de fe. Y no solamente para ir y estar un servicio 2 horas. Es cuando hablamos de comunidad de fe, es poder compartir con los hermanos en Cristo. Es poder tener el apoyo uno a otro, que cuando alguien me necesite, yo esté ahí, cuando yo necesite a alguien, esa persona esté ahí. Dar lo mejor de nosotros y buscar personas que imiten a Cristo, que sean ejemplos del Señor y rodéate de esas personas. Siempre las hay. El enemigo quiere hacerte pensar de que no lo hay, de que no hay nadie en quien tú puedas confiar, ¿verdad? Tu vida, en el cual puedas contar con ese crecimiento espiritual que te puede educar, que te puede enseñar. Claro que sí, siempre hay personas que Dios capacita y que pone a nuestro lado para que sean ayuda para nosotros, que Dios utiliza. Así que rodéate de una comunidad de fe. Y por último, confiesa las mentiras y declara la verdad. ¿Sabes qué? Otra cosa que a veces nos pasa, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, que uno comienza, ay, qué bruta soy. Ay, pero mira para allá, yo no sé, mira, es que yo soy bruta, es que yo no sirvo. Ay, pero mira qué fea. Ay, pero mira esto. Y hemos creído tantas mentiras de nuestra identidad. Ay, aquí a mí nadie me quiere. Es que a mí nadie me soporta. Y entonces ahora estas mentiras de que te dicen, pues, si no me soportas, pues ¿qué me importa? Y a veces vivimos normalizando la toxicidad y las mentiras y seguimos confesando mentiras y comenzamos declarando mentiras. Y Dios quiere que tú cambies. Identifica cuáles son esas mentiras que has estado creyendo y reemplázalas con la verdad de Dios. Cámbialo por lo que dice la palabra de Dios cuando tú sientas que digas, ay, es que yo no sirvo. La Biblia dice que yo soy importante para Él, que me quedó con un propósito, que yo soy valioso. Cambia las mentiras por la verdad. Esto que estoy pensando no es cierto. Y sabes que esto es muy importante, estar conscientes y ser intencionales. Porque hay veces que hacemos cosas tan automáticas que no nos damos cuenta, pero pidámosle a Dios que nos lleve a la conciencia y a ser intencionales de cambiar. O sea, pidámosle al Señor, Señor, hazme consciente de las cosas que son mentiras, que no deben de estar dentro de mí, y hazme ser intencional en la verdad. O sea, yo cambiar esas mentiras por una verdad siendo intencional. Eso es sumamente importante. ¿Y sabes por qué es importante cambiar la mentira por la verdad? Como te compartí ahorita. El enemigo, Señor lo reprenda, es el padre de toda mentira. Pero Dios es la verdad. Y dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que este versículo nos recuerda que la verdad de Dios
no solo nos informa, sino que nos libera. La verdad es la clave para vivir plenamente el propósito de Dios en nuestra vida. Así que basemos nuestra vida en la verdad y la verdad es Cristo. En la verdad hay libertad. En la mentira hay esclavitud. Y sabes que el enemigo quiere mantenerte esclavo de la mentira. Cuando te dice que tú no vas a poder salir de ahí, cuando te dice que tu vida se terminó, cuando te dice que no hay solución y que no hay salida, tengo que decirte que eso es una mentira. Dice la palabra de Dios que en Él hay libertad, que sí hay esperanza, que Él es el que cambia las cosas que parecen imposibles para el hombre. Es probable que el enemigo te haya hecho pensar que para ti ya no hay solución, que Dios no puede hacer ese milagro, pero quiero decirte hoy que la verdad de Dios es más fuerte y más poderosa que cualquier mentira que el enemigo haya hecho creerte. Recibe hoy la verdad de Dios. Cree la verdad de Dios, porque en Él hay libertad. Transformemos las mentiras por la verdad de Dios. Así que vivir creyendo mentiras nos puede desviar del propósito de Dios, pero alinearnos con su verdad, ahí encontramos libertad y dirección. Así que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y esa es la verdad que descubrimos quiénes somos realmente y lo que estamos llamados a hacer. Hoy, haz un compromiso de renovar tu mente y buscar la verdad de Dios y caminar en la libertad que solo Él puede ofrecer. Decide hoy cambiar esas mentiras por la verdad de Dios, porque hay un propósito maravilloso de Dios para ti. Sí, para ti. Un propósito maravilloso de Dios y Dios quiere que tú lo puedas vivir, pero que lo vivas a plenitud. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con otros, porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo esta palabra que será de bendición, que abrirá las puertas, que cambiará las mentiras por la verdad. Y si esta palabra ministró tu corazón, déjanos saber, dinos tu testimonio, escríbenos. Queremos escucharte. Escríbenos en las redes sociales. Nos puedes buscar en Instagram, en Facebook y en TikTok como Ibe Joan Podcast. Búscanos, escríbenos, déjanos un comentario aquí si nos estás escuchando desde YouTube. Escríbenos desde dónde nos estás escuchando. Escríbelo en la cajita de comentarios. Dale like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ibe Joan Podcast. Síguenos en Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas de audio y déjanos tu comentario. Es de mucha bendición poder saber que esta palabra ha llegado a tu corazón. Y recuerda que Dios tiene un propósito contigo y nos vemos el próximo lunes en Ibe Joan Podcast, viviendo en el propósito de Dios. Dios te bendiga.